Muy buenos días, qué bueno tenerlos aquí en un nuevo programa de Didáctica en Acción. Qué gusto hoy con invitados de lujo acá en nuestro programa Didáctica en Acción para un tema muy importante que no les voy a adelantar nada todavía, pero sí les voy a presentar a nuestros invitados de lujo. De verdad que estoy muy contento de tenerlos acá. Entonces, vamos a iniciar con don Adrián, que tiene muchísimos años de experiencia. Don Adrián, usted que tiene además experiencia en didáctica. Bienvenido, buenos días. Bueno, buenos días a todos. Un caluroso saludo, don Randy, y los compañeros panelistas. Gracias por la oportunidad de poder compartir este espacio académico con todos ustedes. Muchísimas gracias, don Adrián. Nada más se me olvidó preguntarle, en una palabra, don Adrián, ¿cómo definiría su carrera profesional? Indefinida. Muy bien, excelente, Adrián, bienvenido nuevamente. También tenemos a una especialista, docente con amplísima experiencia, Daniela, quien nos va a dar su punto de vida explicándonos tipos de metodologías. Entonces, Daniela, qué gusto tenerla, buenos días. Hola, buenos días. Un gusto compartir con todos ustedes y también el poder compartir un poquito del conocimiento que tengo acerca del tema. Muy bien, Un en una placer. palabra, Daniela, cuénteme en una palabra cómo definiría su vida profesional. Experiencia. Todos los días es Experiencia. una nueva experiencia. Excelente. Y también Sí. tenemos a otro docente con también bastante experiencia, Alder Senior, quien ha aplicado este concepto, este tema que vamos a ver el día de hoy. Alder, además, contésteme usted también con una palabra cómo define su carrera profesional y que hables un poquito de usted. Muy bien, muy buenos días, Randy, compañeros panelistas, el profesor Adrián Granados y la profesora Daniela Alpiza. En una palabra, para mí, gratificante. Eso envuelve todo. Muy bien, muchas gracias a los tres por tomarse el tiempo, por haber madrugado y estar aquí en este programa Didáctica en Acción. Espero que se hayan bañado y estén llenos de energías para compartir con este público que tenemos, que nos está siguiendo acá en el canal de YouTube de Didáctica en Acción. No se les olvide comentar, no se les olvide darle la campanita y seguir para que estén atentos de este programa Didáctica en Acción. Entonces, me dice producción que vamos a iniciar con las preguntas, nada más no extendernos mucho para aprovechar el tiempo y hacerlo dinámico. Entonces, vamos a iniciar usted, don Adrián, quien nos va a exponer el tema del día de hoy es el método ELI. Y usted con amplia experiencia nos va a hablar un poquito sobre eso. ¿Qué es el método? Explíquenos, don Adrián. En términos generales, vamos a decir que el método ELI refiere a una propuesta del doctor Ramón Ferreiro y se considera un método constructivista orientado hacia el aprendizaje cooperativo, la construcción sociocultural del conocimiento. Involucra este método una secuencia de momentos didácticos que no son secuenciales para cumplir con las funciones didácticas que se deben desarrollar durante una lección. Como les decía, este método considera 7 funciones didácticas asociadas a actividades necesarias para que las personas estudiantes construyan su conocimiento y contribuyan a la construcción del conocimiento también de sus compañeros. En términos muy generales, voy a hacer referencia a estos 7 momentos que contempla el método ELI. Tenemos un primer momento denominado momento A, que se denomina ambiente propicio para aprender. Y aquí lo que se busca es la activación psicológica y afectiva de los participantes para generar un ambiente de confianza agradable y que favorezca la participación de todos durante el proceso. Tenemos el momento O, denominado orientación, donde el docente debe tener la capacidad para captar y mantener la atención de los estudiantes. Posteriormente tenemos un momento denominado R, o de recapitulación o repaso, que aquí se utiliza el tiempo para recuperar o reiterar lo más importante tratado hasta ese instante en la clase. Se sugiere, digamos, a través de este momento, promover recordatorios agradables y vivenciales, además de utilizar diferentes técnicas cada vez. Y se busca a través de esto establecer el momento preciso para lograr que los estudiantes vayan a aproximaciones mayores de los niveles de comprensión.
El momento pi, denominado procesamiento de información, es el momento que se dedica para que los alumnos trabajen de forma individual o en grupo y se confronten con el contenido del trabajo. O sea, aquí leen, observan, responden preguntas, interactúan con el contenido. Luego el momento E, denominado evaluación, se ve la evaluación como un juicio de valor, digamos, sobre los resultados y avances de participante en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y es un proceso que debe ser acompañado o estar presente durante todo el desarrollo de la mediación pedagógica. Y finalmente tenemos un momento denominado momento M, llamado metacognición, que refiere a la necesidad de promover la capacidad de pensar sobre el pensamiento, o en otras palabras, reflexionar sobre lo que se está aprendiendo y cómo se aprende. Y por último, promover también la capacidad de transferencia. Y cuando hablamos de la capacidad de transferencia, estamos refiriéndonos específicamente a cómo lo que aprendo puedo llevarlo o aplicarlo en otro contexto diferente. En términos generales, digamos, eso sería el método de él. 7 funciones didácticas de las cuales podemos recurrir durante el proceso de mediación pedagógica. Muchísimas gracias, don Adrián. Yo me puse a leer un poquito también y descubrí que estamos hablando también de algo didáctica 4.0, pero más adelante vamos a interiorizar un poquito más ese tema o ampliarlo. Ahora vamos con doña Daniela. Doña Daniela, usted tiene amplia experiencia profesional, amplia experiencia aplicando técnicas. Explíquenos usted, instrúyanos qué otros métodos no tecnológicos, ojo, no tecnológicos, a pesar de que yo soy tecnólogo, qué otros métodos no tecnológicos podemos usar en el aula. Y bueno, para poder responder esa pregunta, debo partir del hecho que actualmente hay muchos educadores que si no tienen ningún recurso tecnológico, se les es complicado poder impartir la materia dentro del aula. Debemos recordar que nuestros padres, nuestros abuelos, incluso si nos vamos un poquito más atrás en la línea del tiempo, ellos estudiaron sin ningún recurso tecnológico como hoy en día. Como por ejemplo, existían lo que son las bibliotecas, las escuelas, en los colegios, donde los estudiantes, si ocupaban hacer alguna tarea, necesitaban ir a hacer la investigación propiamente a esas bibliotecas. Incluso, pues, estudiantes universitarios, a la hora de presentar sus tesinas o sus tesis, asistían a las bibliotecas para poder hacer sus proyectos de investigación. Los profesores utilizaban las pizarras de tiza, las pizarras de Pilot para poder escribir la materia. También se daban mucho los debates, donde cada estudiante de verdad podía dar su punto de vista acerca de un tema, y para el profesor era un poco más fácil dar la retroalimentación y verificar si sus estudiantes realmente estaban entendiendo la materia. A la hora de exponer, los estudiantes hacían sus carteles, pegaban sus imágenes en papel periódico o en papel construcción. Y algo muy importante que se ha dejado hoy en día es el uso de los dictados, donde se podía comprobar la gramática tanto a la hora de escribir como a la hora de leer. Si hacemos una comparación, ahora la mayoría de los profesores proyectan su materia por medio de un Guidubín, los estudiantes se encargan de escribir en sus cuadernos y ni siquiera están entendiendo propiamente la materia. Ahora los estudiantes, por ejemplo, llegan a 7º año de colegio, les cuesta mucho, por ejemplo, diferenciar lo que es una B de una V, una M de una N, los signos de puntuación cuando se les ponen a leer y ven, por ejemplo, una coma, un punto y aparte, un punto y seguido, resulta que ni siquiera saben que hay que hacer una pausa. Entonces, si comparamos la educación de nuestros padres, como mencioné anteriormente, a la de ahora, podemos ver que hay un gran vacío. Y si tomamos en cuenta que antes no existían tantos recursos tecnológicos y los profesores necesitaban utilizar otras estrategias para poder dar sus clases, y hay actualmente tantos profesionales, eso quiere decir que también hay un gran aprendizaje dentro del aula, aunque no tengamos tantos recursos tecnológicos para poder dar nuestras clases. Entonces, más que todo, espero haber respondido mi pregunta con todas las metodologías y accesorios que los profesores utilizaban antes en las clases
de los que ya mencioné. Muchísimas gracias, profesora Daniela, muy amplio su punto de vista. Yo creo que a pesar de ser tecnólogo, comprendo eso que usted nos quiere decir, ¿verdad? Que estamos dejando de lado la parte humana que antes nos ayudaba a reforzar y ahorita con el tema de las tecnologías se está dejando eso de lado. Bien, vamos con Alder Senior, quien nos va a contar, porque él ya ha aplicado este método, él ya ha aplicado el método ELI en sus clases. Entonces, para eso lo trajimos acá, para que nos comparta esa experiencia personal vivida utilizando el método ELI. Entonces, Alder, nuevamente bienvenido y adelante. Muchas gracias, Randy. Nuevamente saludos para los compañeros panelistas. En mi caso personal, soy docente universitario y en los cursos en los cuales he impartido lecciones he ido implementando ciertas herramientas tecnológicas. Por ejemplo, la más clásica corresponde al Google Drive, también está el Box, que son herramientas colaborativas en donde los estudiantes pueden ingresar e ir desarrollando cualquier tipo de trabajo textual, llámense ensayos, trabajos de investigación y algunas otras modalidades textuales. También existen por ejemplo, la que hemos utilizado últimamente y que en realidad no fue creada con ese fin, es Microsoft Teams, que supera por bastante a lo que corresponde a la herramienta Zoom, en el sentido de que existen diversos elementos o aspectos que se pueden utilizar en la colaboración para poder desarrollar las lecciones. Entonces, con todo esto, tal vez discrepo un poco de la opinión que tiene la profesora Daniela, en el sentido de que tanto la educación tradicional como la que se viene dando en los últimos años con el apoyo de herramientas tecnológicas no son mutuamente excluyentes, que son complementarios. Podría mencionar otras herramientas también, como Quickly, y también Filmap Tool, que es un poco más conceptuales y ordenar ideas y conocimientos sobre los textos que van leyendo de los estudiantes, que puede ser otra alternativa para la comprensión de la materia. Muchísimas gracias, Alder, por su experiencia que nos está contando el día de hoy. Bien, antes de seguir con la dinámica, queremos decirles, bueno, me recuerda la producción, que es importante que ustedes que están viendo esto a través de este YouTube Live, que comenten aquí abajo, que nos expliquen, no que nos expliquen, sino que participen con sus opiniones, si ya tuvieron experiencia utilizando el método ELI. El método ELI lo que hace es involucrar las tecnologías, que también lo que hace es hablar del tema, que ya le vamos a pedir a don Adrián. Nos dice producción que don Adrián está teniendo un poquito de problema, que no lo vemos, pero ya casi lo vamos a solucionar. Entonces queremos que ustedes nos digan con sus propias palabras qué han entendido acerca del método ELI. Ahorita coméntenos aquí abajo. También me dice, a ver, que tenemos saludos. Un saludo para Daniela, Alder, de parte de los que están escribiendo. Muy bien, qué bueno que ya se están conectando. No se les olvide, por favor, compartir esta transmisión, y si lo comparten en sus redes sociales, nos va a ayudar mucho a crecer en este programa de Didáctica en Acción. Entonces, cuéntenos si ustedes lo han aplicado en el aula, escriban sus comentarios y no se les olvide darle campanita para así que nosotros crezcamos. Like y campanita. A ver, me indica producción que tenemos varias preguntas. Un saludo para don Adrián. Don Adrián, dicen que usted es un excelente profesor. Le está saludando Jennifer de un curso que tiene con usted de filosofía y didáctica también. Muy bien. Y también Viria, que le mando gracias por conformidad a las clases. También queremos que saluden a los compañeros de Daniela y Alder, ¿verdad? Porque son parte de este programa Didáctica en Acción. Entonces, tenemos una pregunta. La pregunta es dirigida a Daniela. La pregunta es, ¿por qué está usted en contra del uso de las tecnologías en el aula? Cuéntenos. Sí, bueno, sí quiero aclarar un poquito eso. No es tanto que estoy en contra del uso de las tecnologías en el aula. Más que todo estoy como en contra de ese cambio tan abrupto a la hora de insertar, por así decirlo, las tecnologías, ya que esto ha provocado mucho miedo y mucho pánico también, no solamente a los profesores, sino a los mismos estudiantes,
ya que en su mayoría ellos no saben utilizar ciertos recursos tecnológicos. Aparte de que cuando hablamos de tecnología, no todo es positivo. Hay ciertas consecuencias negativas, como algunas que voy a mencionar. Tenemos, por ejemplo, que los estudiantes se distraen más fácilmente. Cuando hablamos de educación, no solamente debemos enfocarnos en lo que es una educación universitaria o cursos libres, también tenemos que tomar en cuenta los chicos de preescolar, lo que es primaria y lo que es secundaria. Y actualmente los docentes trabajamos en aulas con estudiantes, incluso hasta más de 40 estudiantes por aula. Entonces, imagínense lo que es llevar a un estudiante o a todo un grupo de estudiantes a un laboratorio donde son 40 y te llama el estudiante número 1, tenés que atenderlo porque tiene alguna duda, pero tal vez el estudiante número 40 está con la computadora metido en redes sociales o incluso viendo otro tipo de información que no es la que se está estudiando en el aula. También, en el caso de Teams, podemos ver que como los estudiantes no han sido capacitados para poder utilizar esta plataforma, cuando el profesor indica que los estudiantes tienen que subir ciertas tareas como las guías de trabajo autónomo a Teams, pues no las suben por el canal correcto. ¿Qué pasa? Que el resto de los estudiantes pueden ver las respuestas. Lo que hacen es copiar el trabajo de los primeros que ingresaron. Entonces, el profesor y los padres de familia no pueden ver un proceso real de aprendizaje. No sabemos si por medio de la plataforma o por medio de esta educación virtual los estudiantes realmente están aprendiendo, si tienen dudas o lo único que están haciendo es copiando el trabajo de los demás. Tenemos la problemática también del aislamiento. Hay estudiantes que se centran tanto en sus medios como la computadora, los celulares o las tablets, que realmente no están teniendo una comunicación con sus iguales, con los maestros o peor aún, ni tan siquiera con sus propios miembros de la familia. Otra situación también que se está presentando es que no hay inclusión. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando nos enfocamos en tecnología, tenemos que tomar en cuenta las brechas que hay. No podemos hacer la comparación de un colegio privado, donde tal vez pues hay más dinero, hay más recursos tecnológicos, por ende pueden utilizarlos, a un colegio como por ejemplo del Ministerio de Educación, donde tal vez no hay recursos, entonces el nivel de aprendizaje en ese aspecto sería muy diferente. Entonces, vea usted qué interesante y qué brecha tan grande. Si comparamos un estudiante de un colegio privado a un estudiante, por ejemplo, que sea de la zona indígena, el nivel de aprendizaje y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos realmente no sería el adecuado. Y aquí podría seguir mencionándole un sinfín de razones que ya sé que por cuestiones de tiempo pues no me puedo prolongar, pero en resumen, los que ya mencioné anteriormente, creo que todos los docentes del país deben de tomar conciencia de esa gran brecha y de la poca inclusión que hay de los estudiantes con respecto al uso de recursos tecnológicos dentro del aula. Bien, muchísimas gracias, Daniela. Yo como presentador no puedo tomar una posición, pero quiero mencionarles que como tecnólogo, este tema particularmente me llama la atención, el tema de las brechas digitales y brechas de género, e incluso cómo se acrecentan las brechas dado la situación actual. Estamos acá haciendo este YouTube Live, aprovechando tecnológicamente las herramientas, en este caso el Zoom, a pesar de que a Alder no le gusta, ya me metió ahí el anuncio de Teams, pero bueno, y podemos llegar a ustedes a través de las tecnologías. Pero ¿cuántas personas nos están viendo? ¿Cuántas personas realmente están siguiendo en vivo en donde estamos hablando aquí de Didáctica en Acción? Eso es un tema que a mí me preocupa y que tal vez ahora al final voy a hablar un poquito de eso. Pero bueno, vean, me acaban de pasar otra pregunta de parte de producción. Dice que para Alder, usted que ya ha trabajado con el tema de el método ELI, me están preguntando o preguntan ahí en los comentarios que qué es la generación NET y cuáles son esas características de esa generación. Entonces, no sé si usted nos quiere ampliar un poquito de este tema, Alder. Claro, con mucho gusto, Randy. En lo que concierne a la generación NET, se habla sobre las personas que crecieron en los primeros años de la década de los 90, influenciados por la tecnología, especialmente lo que corresponde a las computadoras con internet
y todos los avances tecnológicos que se fueron dando en ese inicio. Y bueno, algunos estudiosos del tema le han atribuido diversos nombres a esta generación NET. Por ejemplo, hay algunos que le llaman de generación DIG, Digital Imaginate Generation, que corresponde a una idea de saciar los saberes correspondientes a lo tecnológico por parte de estas generaciones. Y estamos hablando de niños, adolescentes y jóvenes que crecieron en esa época influenciados por toda esta revolución tecnológica. También hay otro nombre al cual se le asigna y es generación Millennium. También Nintendo, que es en referencia al famoso videojuego precisamente de inicios de los años 90, que poco a poco fue sustituyendo a la plataforma de Atari, que era otro más revolucionario en su momento de los años 80 para atrás y que atrapó a varias generaciones con el emprendimiento que producía. También está la generación TIC y el nombre que se les conoce actualmente, nativos digitales, que es lo que más se utiliza en los últimos 10 años. Muchísimas gracias, Alder. Excelente el tema. Yo creo que nos quedó bastante claro del tema del NET, de esta generación allá de principios de los años 90 y cómo se va combinando con los términos tecnológicos de aquella época. Don Adrián, tengo una pregunta. Usted que es en didáctica, me estaban hablando de cuáles son las exigencias de la generación NET, pero yo más bien pensaría que usted, como experto en didáctica, y cuando hablamos del método ELI se menciona didáctica 4.0. ¿Es esto correcto? ¿Y por qué se le dice 4.0? Bueno, es una tendencia que está asociada, digamos, a esto que nos acaba de explicar Alder, respecto a una generación completamente diferente a la que nosotros crecimos, ¿verdad? Y donde se parte que esta denominada generación NET se le reconoce, digamos, que tiene sus propias características biopsicosociales que tienen influencia en la forma en cómo aprenden y además definen cómo debe ser la mediación pedagógica en el contexto de entornos educativos. Desde este punto de vista, digamos, decimos nosotros que hay un cambio de enfoque, donde pasamos de un aprendizaje lineal a un aprendizaje ramificado y con numerosas posibilidades de llegar a la meta o de obtener las respuestas o el conocimiento. Que pasamos de una enseñanza memorística a la enseñanza por comprensión, de un aprendizaje competitivo donde alguien buscaba ganar a un aprendizaje cooperativo, ¿verdad? Donde todos buscan aprender. De una enseñanza individualista a una enseñanza interdependiente que a través de las interacciones sociales promueve el desarrollo del conocimiento. De un maestro transmisor de información o poseedor del conocimiento a un maestro meramente mediador. De un aprendizaje escolar puntual para aprobar evaluaciones sumativas a un aprendizaje orientado para toda la vida y que se enfatiza, digamos, en la adquisición y desarrollo de competencias. De un aprendizaje por obligación a un aprendizaje que produce placer. Y de un aprendizaje centrado en el maestro contenido a un aprendizaje cuyo centro es el desarrollo personal y profesional del alumno. Entonces, este movimiento de didáctica 4.0 va enfocado, digamos, a esa traslación, a comprender las características particulares de estas generaciones que están inmersas en estos momentos en procesos educativos y que no podemos desatender estas características. Y, por lo tanto, debemos adecuar, digamos, los procesos educativos a sus características. Muchísimas gracias, Marian. Vamos ahora nuevamente con el público, ustedes que nos están viendo a través del Facebook Live, perdón, del YouTube, de esta transmisión en YouTube, y también si lo comparten en su Facebook, bien, excelente.
La pregunta que me dice la producción que les debemos plantear es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre teoría y una metodología? Entonces, ustedes comenten ahí en el chat que ustedes tienen cuál es la diferencia entre una teoría y una metodología. Ya casi los vamos a leer e incluso vamos a aprovechar a nuestros invitados a ver si ellos también pueden comentar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir leyendo los mensajes. Tenemos saludos, que les gusta mucho el programa Didáctica en Acción. Dice acá, la metodología meta a través de fin, oídos, camino, manera, logos, y después viene la teoría, que es razón y conocimiento. Es la teoría acerca del método, conjunto de métodos. Muchas gracias a Chuchito24. Bueno, si nos dejan su nombre también sería bueno. Este comentario no tiene que ver con el tema de didáctica en acción, pero dicen que viva Heredia. No sé por qué, a propósito de quién está. Ya vemos por esa risa, Ya, seguro a quién, sí, ya entendemos. Para mí que fue usted, don Adrián, el que lo acaba de poner, ¿verdad? Muy bien, continuamos. De verdad, aquí estamos para trabajar con ustedes en Didáctica en Acción. Qué bueno que están siguiéndonos, qué bueno que compartieron el video y le dieron me gusta. Muchísimas gracias por su valiosa contribución, por todos esos mensajes. Nosotros los vamos a leer y los vamos a publicar después en nuestras redes sociales como comentarios. Seguimos con nuestra última ronda de preguntas a nuestros ilustres expertos que nos han venido a hablar sobre el tema de didáctica o el método ELI. Entonces, Alder, después de la participación del público, cuando hablamos de teoría, método y esos comentarios que usted puede ver más adelante, nos gustaría que usted nos definiera, que usted nos diera ese punto de vista sobre teoría y metodología. Y asimismo que nos pueda indicar qué es el aprendizaje cooperativo. Y por favor, perdone que me extienda, pero me están diciendo que ustedes lo vieron con ganas de hablar, es que nos dé un ejemplo del mismo. Así que adelante, don Alder. Muchas gracias, Randy. Lo que corresponde a teoría o teorías, corresponde a fundamentos, de conceptos principales, básicos de todo tipo de conocimiento de las disciplinas que nos rigen hoy en día en la vida cotidiana, de tal manera de poder abordar esa realidad que nos rodea. Y precisamente para poder abordar esa realidad o esos contextos específicos que involucra al ser humano, está la metodología. Por ejemplo, algo que yo siempre les invito a mis alumnos es a la hora de desarrollar la metodología que inicien indicando que, de acuerdo al enfoque, por ejemplo, esta es una investigación cualitativa con perspectiva etnográfica en la cual vamos a utilizar las siguientes técnicas. Y en el campo de la antropología, pues normalmente se utiliza la observación, la entrevista, la historia de vida y por supuesto los documentos, las fuentes documentales, libros, tesis, revistas especializadas, etcétera. Entonces, la metodología corresponde a las herramientas o el enfoque o la vía a seguir para poder responder los objetivos propuestos en una investigación o inquietudes que surgen de parte de los estudiantes o un grupo organizado o de una misma persona de manera individual. Y bueno, un ejemplo de ello que puede ser tanto en el aula como fuera de ella, corresponde utilizando precisamente las herramientas colaborativas, algunas de las cuales mencionamos, y a través de ellas poder aplicar una herramienta que ha sido tradicional, no tecnológica, pero que sí ha funcionado para poder desarrollar todo tipo de proyectos. Y esto corresponde al marco lógico que se utiliza, digamos, para enseñar en cursos de gestión y acción social, ¿verdad? Que llevan tanto profesionales de antropología como de sociología. De tal manera de que las personas no tengan que moverse necesariamente de sus viviendas y a través de la colaboración de cada una de esas personas poder montar un proyecto por medio de estas herramientas tecnológicas y así poder salir adelante de acuerdo a la necesidad de ese grupo organizado por comunidad en general, porque mucho siempre se habla de que los profesionales llegamos a un contexto específico para plantear soluciones a lo que se presenta en ese contexto, pero sin haber escuchado qué es lo que necesitan realmente. Y entonces, por este medio,
los mismos interesados en resolver esta situación pueden dar rienda suelta a su imaginación o a su inventiva para poder tratar de resolver esos problemas sociales que tienen en su momento, ya sea desempleo, problemas con el medio ambiente y otros ámbitos. Muchísimas gracias, Alder. Gracias a todos los que están escribiendo, Alejandro Echeverría, Ana Vega, María Daniela, doña Viria, que continúa escribiendo. Gracias a todos ellos que forman parte de este programa Didáctica en Acción. A ver, Daniela, tengo una pregunta para usted. ¿Usted qué nos recomendaría o qué podría decirnos usted, hablarnos bajo su experiencia, cómo implementar las TICs de forma segura en el aula, entre profesores y estudiantes? ¿Cuál sería el mejor camino? Bueno, sí, tengo varias recomendaciones y creo que la primera sería definitivamente la capacitación docente, administrativo y estudiantes para que ellos logren comprender cuál es el uso correcto de las mismas. Un aspecto muy importante que no se puede dejar de lado también sería la capacitación para padres de familia, ya que hay muchos estudiantes, ¿verdad?, que también, dependiendo de la edad, necesitan el acompañamiento de sus padres. Si ellos no saben cómo utilizar algún tipo de plataforma, pues se les hace imposible ver el progreso de sus propios hijos. Aparte de lo que tiene que ver con capacitaciones, creo que los docentes siempre deben de tener un plan B. En caso de que tengan alguna clase planeada, utilizando algún medio tecnológico y esta les falle o no haya suficiente red en el momento. Un plan B, llámese fotocopias o alguna estrategia metodológica para poder impartir sus clases y lograr cumplir con el objetivo. También es importante pues gestionar los equipos tecnológicos necesarios para el centro educativo. Pero ahí hay que poner mucha atención, no solamente para el centro educativo, sino para el préstamo de equipos tecnológicos a los estudiantes para que ellos puedan llevar a sus casas. Volvemos a lo mismo, ¿qué pasa con los estudiantes que sí tienen o cuentan con una computadora y estudiantes que no cuentan con una? Entonces, no se podría cumplir el objetivo en sí de la educación. Necesitaríamos que haya ese plan de préstamos, ¿verdad? También debemos tomar en cuenta la red, el uso de internet que se debe dar o debe de tener los colegios para poder usar estos implementos como las computadoras, los celulares, los tablets, entre otras. Se debe motivar muchísimo al personal docente para que continúe o siga en continua capacitación, ya que debemos de tomar en cuenta que hay muchos que tienen muchísimos años de experiencia donde vienen dando sus clases de una manera tradicional y por default para ellos ya de haber salido de su zona de confort ha sido bastante complicado, ¿verdad? Entonces, esa motivación para los docentes es sumamente importante, ya que la mayoría de las personas se enfocan en la motivación de los estudiantes. Pero esa paz que debe tener un docente durante toda esta situación es imprescindible para que ese también logre comprender cuál es el uso adecuado. Y también creo que debe de existir un programa o alguien tiene que hacer algún tipo de programa para que todos los estudiantes en general tengan derecho a tener internet. Porque no, o sea, volvemos a lo mismo. Nada hacemos con que los estudiantes tengan computadoras y todos los implementos si no hay internet en sus casas. Entonces, al final no van a poder utilizar ni sus computadoras, ni van a poder acceder a los recursos que los profesores les están pidiendo. Esos serían algunas situaciones que se deben de tomar en cuenta antes de empezar a implementar lo que es tener o hacer el uso de tanta tecnología dentro de las aulas. Muchísimas gracias, profesora. Ahí tenemos un llamado de atención a Fonatel, ¿verdad? Tiene bastantes recursos que por favor, a ver, hagan llegar el internet, que seamos un país tecnológico, y también a todos los alcaldes que se pongan ahí la mano en el corazón y hagan espacios de acceso libre de internet seguros, importante, espacios de acceso libre de internet seguros, que implica capacitación. Bien, vamos a cerrar con usted, don Adrián. Aquí tengo un mensaje antes de, que dice que usted es un excelente profesor y que las guías de trabajo son muy bonitas, que les ayuda a crecer bastante, pero que no sean tantas, dice. Yo no sé, es un mensaje dice lo de don Adrián. Para ir cerrando, ¿cuáles son las funciones didácticas, críticas o sensibles
que influyen en un modo significativo el aprendizaje. Y la última pregunta, ¿cuáles son los aportes de la correcta aplicación del método ELI? Bueno, cuando nosotros hablamos de las funciones didácticas, críticas o sensibles que influyen en el modo significativo del aprendizaje, en realidad estamos haciendo referencia a los 7 momentos de los que habíamos referido anteriormente del método ELI. Básicamente, en términos generales, no los voy a volver a explicar, ¿verdad? Recuerden la creación del ambiente propio para aprender y la activación por el esfuerzo intelectual que exige la enseñanza, la orientación de la atención de los alumnos, la recapitulación o repaso de lo que se aprende, el procesamiento de la información por parte de cada uno, la interdependencia social positiva entre los miembros de un grupo para aprender, la evaluación y celebración de los resultados y la reflexión de qué fue lo que se aprendió y cómo se hizo. Un elemento importante, digamos, con respecto a estos momentos didácticos es que no son momentos secuenciales, ¿verdad? Y que todo depende de factores tales como el contenido o los objetivos de enseñanza. A modo de ejemplo, no es lo mismo cuando nosotros impartimos una lección enfatizando en el conocimiento, ¿verdad?, que otra cuando vamos a enfatizar en el desarrollo de habilidades, hábitos y capacidades, o aquellas en las que nos centramos en el desarrollo de actitudes y valores. Bueno, entonces, en términos generales, estas funciones didácticas del método ELI, denominadas críticas o sensibles, refieren a sus momentos. Finalmente, cuando hablamos de los aportes de la correcta aplicación del método ELI, podríamos resumir diciendo que refiere a un modelo con múltiples modos de expresión, ajustables a entornos escolares muy diferentes, dado que en esencia no es un repertorio de pasos a seguir de un modo rígido, sino que es el cumplimiento de funciones didácticas que garantizan el aprendizaje. Desde este punto de vista, la selección y el orden de las funciones didácticas hacen posible un momento múltiple y a su vez único por los elementos constitutivos. Con esto estoy queriendo decir que es probable que dependiendo de la temática o los objetivos que nos planteemos para el desarrollo de una lección, yo no necesariamente tenga que recurrir a la aplicación de los 7 momentos que establece el método. Otro de sus aportes es que debe darse una selección de las funciones didácticas críticas, en tanto que resultan imprescindibles para lograr que otros aprendan. Luego hay una tipología de actividades secuenciadas de distinto tipo y naturaleza, que son necesarias para producir aprendizajes en diferentes niveles de educación que van desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario. Además, el método ELI representa una guía práctica y flexible para la estructuración creativa de secuencias de actividades que permiten el trabajo con todo el cerebro, integrando lo cognitivo y lo afectivo, lo individual y lo grupal, y los contenidos declarativos y procesales. Y finalmente, vamos a decir que el método ELI refiere a un conjunto de sugerencias de estrategias por momentos de la lección. O sea, en otras palabras, las herramientas para enseñar en dependencia de las funciones didácticas de necesario cumplimiento para que el alumno aprenda determinado contenido de enseñanza. Entonces, finalmente, resumiendo, hay un proceso de toma de decisiones del docente, ¿verdad?, que asume un rol para poder determinar cuáles de los momentos del método son los que debe aplicar para un proceso de mediación pedagógica específico. Gracias, don Adrián. Antes de darle la palabra para que ustedes se puedan despedir y enviar saludos, también antes de comentarles, tenemos un video de cierre de motivación en donde los invitamos a comentar con el hashtag Profes Gigantes de parte de nuestro patrocinador Audioliz. Gracias a ellos por ser parte de Didáctica en Acción. Debo decirles que me gustó mucho la dinámica del día de hoy. Los puntos de vista de cada uno de ustedes me ayudaron a construirme y eso es lo que hemos venido a hacer, ¿verdad? Acá, que los diferentes criterios hacen que tengamos un pensamiento crítico y nos invita a estudiar. Dice que el método ELI, de acuerdo a lo que me pasaron a mí, me mandaron a estudiar, dice que es el resultado de más de 30 años de trabajo científico, desde 1977 hasta el 2010, por eso estamos hablando de Didáctica 4.0,
y su planteamiento de evaluación ha sido realizado mediante distintas modalidades de estudio en la que han participado científicos, maestros, profesores, ustedes hoy como parte de esta dinámica. Entonces, agradecerles nuevamente por ser parte de Didáctica en Acción y por esos puntos de vista que ustedes comentaron, los 7 momentos que dijo don Adrián, los pasos seguros que dijo Daniela que hay que tomar, los ejemplos y la práctica que nos habló Alder sobre el Ciudadano Net. Entonces, eso es parte de lo que hemos querido hacer aquí en Didáctica en Acción. Si les gustó, compartan y así, recuerden, estamos para seguir aprendiendo. Es nuestra responsabilidad y recuerdo un adagio que me decían hace muchos años que es, procuremos todos los días aprender algo nuevo. Yo aprendí algo nuevo hoy de parte de gracias de estos expertos. Entonces, a ver, vamos a empezar por las damas, como siempre. Daniela, saludos de su parte. Y bueno, un saludo a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, a mi familia, a mi esposo, como dice él, que es el fan número 1. Y una palabra muy importante para todos, motivación. Motivación para uno mismo y ayudar a motivar a las demás personas, ¿verdad? Para que sigan avanzando con toda esta situación de recursos tecnológicos, porque como ya hemos visto, la tecnología llegó para quedarse. Entonces, muchas bendiciones y un gran abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, Daniela. Don Adrián, saludos de su parte. Sí, un caluroso saludo a mi familia, a ustedes, compañeros, panelistas, don Randy, a mis estudiantes de la Universidad Americana, a los cursos de Filosofía y Didáctica, un caluroso saludo y agradecerles por la oportunidad que me dan de aprender cada día cosas nuevas. Y no quiero irme sin invitarlos a que indaguen un poco más sobre el método ELI y se atrevan a aplicarlo en el contexto de la mediación pedagógica de su práctica educativa. Muchísimas gracias, don Adrián. Don Alder, senior, saludos. Muchas gracias. Antes que nada, darle las gracias a Dios por la oportunidad de participar en esta actividad y por todo lo que uno hace en la vida diaria y la necesidad de surgir de una u otra manera. También agradecerles a ustedes, a la profesora Daniela Alpizar, a nuestro profesor de los cursos de filosofía y didáctica, el profesor Adrián Granados, y por supuesto a nuestro compañero Randy Valverde, tecnólogo, por esta actividad que de verdad ha sido muy gratificante y novedosa, ¿verdad? Al menos para mí en este sentido. También agradecer a mi familia, especialmente a mis padres, a mis hermanas y a mi hija Sherian, que es el motor de mi vida y la razón para seguir adelante día con día, tratando de ser mejor profesional. Y por último, en todo lo que hagamos, no importa en la profesión en que nos desempeñemos, hay que hacerlo con gusto, con pasión por lo que se hace, de tal manera de poder transmitirle a los demás, ya sea a los estudiantes o a los compañeros de trabajo, esa misma emoción, de tal manera de que podamos realizar las cosas de la mejor manera y ser productivos para la sociedad. Muchísimas gracias, Alder. Me dice producción que les vamos a compartir un PDF que vamos a dejar acá en el enlace de este video, de este documento PDF que habla sobre el método ELI. Antes de enviarle saludos a mi familia, dice: resulta imposible educar como antaño. Se impone para el desarrollo de la personalidad integral del estudiante en su pensamiento crítico y creativo y aún más en la forma de valores de una nueva forma de organizar procesos de aprendizaje en el salón de clases. Introducir las TICs de forma responsable es hacer un ejemplo didáctico de las mismas. Eso es una responsabilidad para nosotros. Entonces tenemos un gran reto. Yo no quiero despedir y enviar al video que tenemos de parte de nuestro patrocinador sin antes enviarle un saludo a mi esposa, a mi hijo Joshua, a mi hija Emma, a mi hija Abby, la pequeñita, y en realidad a todos ustedes que forman parte de Didáctica en Acción. Gracias por vernos, gracias por darle me gusta y sobre todo, gracias por ser sapricistas.